comentabas, la idea de hoy es hablar pues, del diseño, la simulación y la fabricación y validación de un circuito microfluídico en particular, en concreto un generador de gotas, desde el punto de vista docente. ¿Vale? Vamos a comentarlo nuestra experiencia docente, utilizando Console Multiphysics, cómo nos ha ayudado en la docencia durante estos últimos meses, que, bueno, como todos sabemos, pues han estado dominados por la imposibilidad de poder realizar docencia presencial en todos sitios en el mundo, ¿no? Esto tiene un impacto, obviamente, en el caso de la docencia que tiene un alto componente experimental, la docencia en las ingenierías, en las ciencias, en tecnología, etcétera. Y cuando la simulación tiene un valor por sí mismo, siempre tienen, en la ingeniería, la simulación de sistemas tiene un valor por sí mismo. En este caso, en el que, bueno, pues existía esta imposibilidad de realizar experimentación, de realizar uso de laboratorio, validación, medidas, etcétera, pues tiene aún más valor la simulación. Por eso hemos pensado que Consol ha sido una gran ayuda en una situación como esta. Y esa experiencia, esa ayuda y esa realización es lo que pretendemos compartir en el seminario de hoy. La idea, el contenido de lo que vamos a comentar, bueno, es hacer una pequeña introducción y situar en contexto tanto la asignatura, la docencia y la situación en la que se enmarca. Y Antonio. Gran parte del seminario, obviamente, pues se centrará en la simulación de este dispositivo utilizando Console Multiphysics, que es lo más importante que pretendemos compartir hoy. Y luego, pues también veremos que estos resultados de simulación se podrían validar experimentalmente. Lo hemos hecho en un laboratorio y lo comentaremos también y mostraremos pues la comparación entre esa simulación y la realidad. Bien, pues para situar, como estaba diciendo, en contexto la docencia y la herramienta y el diseño que vamos a presentar, pues habría que comentar un poquito la idea que he comentado era esta, ¿no? Compartir estas experiencias de uso. Y en principio nosotros nos planteábamos la docencia que queremos compartir hoy mediante un método de aprendizaje basado en proyectos. Eso significa, bueno, pues que creemos que tiene mucho sentido que los estudiantes vayan desarrollando un proyecto desde el principio de una determinada asignatura hasta el final, que vayan comprendiendo los conceptos, que a medida que van comprendiendo esos conceptos vayan utilizándolos para diseñar algo concreto, que ese diseño tenga unas etapas de realimentación, de arreglo de los fallos, de reparación de las cosas y de mejora, hasta que al final del curso pues se disponga de un proyecto terminado, ¿no? Este proyecto en una asignatura, como decía, experimental, pues tiene una gran parte de laboratorio, de construcción, de realización física de ese diseño, ¿no? Sin embargo, bueno, como ya sabemos, eso no ha sido posible durante los últimos meses, desde marzo hasta el final del curso, pues creo que en ninguna universidad en España. Y entonces, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos a esa situación, a la imposibilidad pues de reunirse físicamente con los estudiantes, la imposibilidad de utilizar laboratorio, la imposibilidad de utilizar instrumental común, etc. Y bueno, en esa adaptación, pues consideramos que las herramientas de simulación nos podían proporcionar digamos, ese elemento que faltaba, o podían sustituirlo de una manera razonablemente aceptable, sustituir esa docencia presencial que era imposible. Y al final, pues, que fuese todo lo más cercano posible a la situación ideal en la que hubiésemos tenido parte de simulación, parte de experimentación, parte de diseño, parte de realimentación. Esa es la idea que pretendemos transmitir en el seminario. Para ser más concretos y comentar nuestra experiencia específica, bueno, esto lo hemos hecho en varias asignaturas que hemos impartido, pero sobre todo en la que más uso hemos hecho de la simulación y la que más se adapta a esta situación es una asignatura cuyo título es Microsistemas y Nanotecnologías. Se imparte en el máster universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática de la Universidad de Sevilla, en el que, bueno, tenemos estudiantes con diferentes formación previa, pero la mayoría de ellos, bueno, pues vienen de una formación previa de ingeniería y de tecnología. Esta asignatura va cambiando de año a año, pero aproximadamente se mantiene en torno a los 30 alumnos
Y bueno, 30 es un número más o menos razonable, como estaba diciendo, para hacer una serie de diseños de laboratorio, de prácticas, divididos en grupos. Se puede manejar razonablemente bien y nos permite pues esa enseñanza basada en proyectos que comentábamos antes, ¿no? Los contenidos de la asignatura pues versan sobre diseños, sobre aplicaciones, fabricación, etcétera, en general en micro y nanotecnología, en tecnologías que estén en el orden de la micra, de la milésima del milímetro o de la milonésima de la milonésima de milímetro. Ahí hablamos de técnicas de diseño, explicamos las diferentes aplicaciones que tienen estas tecnologías en varios campos industriales y científicos, hablamos de los procesos de fabricación que se utilizan, etcétera. Y como decía, pues la asignatura está basada en proyectos y tradicionalmente lo que hacemos es un proyecto de diseño, de fabricación y de validación experimental de un microdispositivo. Un poco más difícil hacer un nanodispositivo, entonces para la parte de proyectos nos centramos en un dispositivo cuyas características estén del orden de la micra. ¿Vale? Y bueno, como comentaba, este año ha sido imposible ofrecer esa docencia presencial, así que hemos tenido que recurrir en su totalidad a la docencia online, en particular a la simulación remota de algunas características de este dispositivo. Este proyecto concretamente varía de año a año y tratamos de que sea un poco distinto para mantener la motivación tanto de los estudiantes como de los docentes. Entonces voy a hablar ahora del proyecto de este año. Se trata de hacer siempre un proyecto que sea asequible, que sea razonable, dado el tiempo que tenemos para la asignatura, que va desde febrero hasta junio, más o menos, pues que en 4 meses sea posible diseñar algo desde cero prácticamente, con pocos conocimientos previos, hasta llegar al final al laboratorio. Por tanto, bueno, pues la complejidad debe estar limitada, debe estar acotada. Pero también tratamos de que ese diseño pues tenga alguna aplicación, que no sea un diseño demasiado simple, sino que se pueda aplicar a algo para que también, por lo mismo, para motivar a los alumnos. Y a la vez, a la hora de diseñar este proyecto, pues hay que tener en cuenta que debe ser posible fabricarlo con las instalaciones que tenemos. Las instalaciones docentes del departamento, pues tenemos la suerte de disponer de unas instalaciones bastante completas, pero no son, podrían ser incluso más completas. Entonces, bueno, siempre hay limitaciones en todo lo que hay que hacer y, bueno, pues en nuestro caso tenemos que adaptarnos a esas limitaciones. Básicamente, la capacidad que tenemos en nuestro laboratorio es procesado de polímeros, ¿vale? Podemos hacer muy poco procesado de silicio o de semiconductores en general, pero sí tenemos unas instalaciones bastante completas de procesado de polímeros. Así que normalmente nos limitamos a esos procesos de fabricación. Y además el dispositivo pues tiene que producir un efecto que sea evaluable en el laboratorio. Tenemos que ser capaces de medir el resultado y el funcionamiento de ese proyecto una vez que se fabrica. Bueno, pues con estas limitaciones y estas, digamos, condiciones de contorno, el diseño que planteamos era construir un generador de microgotas, ¿vale? Un generador de gotas de un fluido dentro de otro y cuyas gotas sean detectables ópticamente. Un dispositivo automático. Esa es la idea. Dentro de eso, pues hay muchas variantes y muchas opciones disponibles y vamos a presentar, bueno, pues una que creemos que es razonablemente sencilla y que aporta conocimiento a los alumnos desde el punto de vista pedagógico. Un generador de microgotas, en general, pues tiene muchas aplicaciones, que es uno de los objetivos que buscamos, ¿no? Que sería la aplicabilidad del diseño. Y tenemos aplicaciones en la industria química, en la producción de diferentes compuestos, en la industria farmacéutica, en la encapsulación de fármacos o biomédicas. Hay diferentes incluso en la refrigeración, en el intercambio de calor, etcétera. O sea que es algo, bueno, que tiene ciertas aplicaciones y eso permite motivar a los alumnos. De entre los diferentes generadores de microgotas hay muchas opciones y nosotros nos decantamos por un diseño que fuese plano, por tanto más o menos razonablemente fácil de fabricar utilizando deposición y fotolitografía de polímero. Y en concreto pues se puede depositar un polímero fotosensible, S8, y para construir un molde en el que luego se vacía un polímero transparente, polidimetilsiloxano, de forma que es relativamente barato, fácil y rápido fabricar uno de estos dispositivos en el laboratorio. También es importante que los rangos de tamaño, de precisión en la fabricación de los caudales necesarios pues sean adaptados al equipo del que disponemos. No podemos manejar caudales demasiado grandes ni demasiado pequeños, no podemos fabricar elementos con una precisión demasiado pequeña, etcétera.
Y bueno, con estas condiciones hay algunos generadores de gotas, como está diciendo, que se adaptan. Y en particular nos basamos en uno que ya estaba publicado hace unos años y cuya referencia se encuentra aquí, ¿no? En este artículo, que nos vamos a basar ahora para estudiarlo, pues se presenta un generador de gota sencillo y que tiene un funcionamiento bastante aceptable. Y este que está aquí, a ver si puedo... Aquí. Se trata básicamente de, como decía, de un dispositivo plano, todo se encuentra en un único plano, y en el dispositivo consta de dos canales unidos en forma de T, perpendicularmente en forma de T. Por uno de los canales se introduce un fluido y por el otro se introduce otro fluido y ambos salen por el canal de la derecha, ¿de acuerdo? Pues si se dan las condiciones adecuadas, pues saldrán generando microgotas. Se trata de que sean dos fluidos inmiscibles, porque si no, no funcionaría la creación de la gota. Y el ejemplo que se utiliza casi todo el tiempo es aceite y agua. Entonces vamos a introducir aceite por la izquierda, agua por abajo y van a salir por la derecha unidos. Y ahí aparecen pues, algunas de las dimensiones características. W será la anchura del canal y H será la altura, que debe ser común para todos, porque el funcionamiento es plano. Se puede hacer también la generación de gotas de un líquido en gas y de burbujas de gas en líquido, pero eso complica un poco las medidas y la validación. Entonces, en principio, no vamos a llegar ahí. Vamos a suponer todo el tiempo que estamos hablando de dos líquidos, como decía, agua y aceite. La idea es que si se introduce un caudal de aceite por la izquierda y un caudal de agua por abajo, por un canal de una anchura W, pues en un determinado momento, si se dan las condiciones que ahora comentaremos, se producirán unas gotas de agua dentro del caudal de aceite. Y el parámetro más importante que nos va a interesar de la gota es la longitud de la gota L, que es la que nos da el tamaño, al fin y al cabo, de la gota. Para que se produzca esa gota deben darse una serie de condiciones, ¿no? Una de ellas es que el flujo de ambos líquidos debe ser capilar, ¿vale? Debe ser un flujo laminar, lo cual implica un número de Reynolds bajo y hay que calcular ese número de Reynolds. Los caudales deben estar en el orden de que aparece aquí, de una centésima de microlitro por segundo hasta un microlitro por segundo, más o menos, y las dimensiones características pues, son del orden de de la décima de milímetro, más o menos. El número de capilaridad tiene que ser siempre más pequeño que 10 elevado a menos 2, y también otra característica, esta última, la vamos a comentar ahora. Cuando se unen los caudales de los dos líquidos, el flujo puede darse en la situación A de la izquierda o en la situación B de la derecha. En la situación A de la izquierda, el flujo de agua que viene por abajo se rompe en diferentes gotas, que es el objetivo. En cambio, en la situación de la derecha, lo que se produce es un flujo paralelo de ambos líquidos hacia la salida, que no es lo que deseamos. La diferencia entre un caso y otro viene dada por la dimensión D, que aparece aquí marcada, del tamaño del flujo de agua en el codo. Si se consigue que esa dimensión D sea del orden de W, pues se garantiza que se van a producir diferentes gotas que se rompan, lo que buscamos, y que no se va a producir el flujo paralelo de la derecha. Y esa dimensión D pues, está relacionada con las diferencias de presiones, de caudales y de otras características físicas de los líquidos. Una vez que tenemos eso garantizado, se puede analizar el funcionamiento, y aquí aparece el funcionamiento. Arriba a la izquierda tenemos un análisis de la presión, de la diferencia de presión entre los dos líquidos en diferentes puntos de la, y abajo pues también tenemos un estudio experimental de la longitud de la gota frente a diferentes caudales. Cambiando los caudales, ya tanto de agua a la izquierda como de aceite a la derecha, cada uno está parametrizado en función del otro, pues esos tienen diferentes tamaños de gota. Si al final se resumen todas estas características en la que tenemos un número dimensional que representa el tamaño de la gota L partido por la anchura del canal W en el eje de ordenada y en el eje de abscisa tenemos la relación entre los caudales, caudal de agua y caudal de aceite. Se ve que a partir de una cierta relación, más o menos de cerca del 1, a partir de ahí hay una relación lineal de L partido por W con la relación de caudales.
y esta relación lineal es independiente de la viscosidad de los líquidos. Al final se puede resumir en la fórmula básica que gobierna el funcionamiento, que es esta de aquí. L partido por W, ese número adimensional del tamaño de la gota, es igual a 1 más un parámetro alfa, también adimensional, por la relación de caudales. Y alfa depende de la geometría, pero si se elige bien la geometría con esos valores que hemos comentado antes, se puede asumir que alfa es del orden de 1, incluso se puede asumir que es la unidad, y que coincide con D partido por W. O sea que esta fórmula es la que nos gobierna el tamaño de la gota, que es el parámetro final. ¿Vale? Ahora esto es lo que vamos a verificar mediante simulación en un minuto. Por último, antes de pasar a la simulación, comentar que la fabricación de este dispositivo es muy sencilla, que era uno de los objetivos que se perseguía. Como decía, la fabricación se realiza mediante moldeado. Entonces, depositando un polímero fotosensible, aquí abajo a la derecha, y aplicándole una máscara fotolitográfica, como se ve arriba a la izquierda, pues se puede crear esta estructura que es el inverso de lo que necesitamos, en la que pues, los canales y la forma de T que comentamos, salida, y bueno, también fabricamos unos puntos de entrada para poder experimentalmente conectarle las entradas de líquido. Para que esto sea fabricable y manejable en un laboratorio, bueno, pues los orificios de entrada y salida deben ser un poco más grandes para poder conectar los tubos, y eso lo veremos experimentalmente al final de la presentación. Y el tamaño de los canales pues debe ser del orden que hemos mencionado, del orden de las décimas de milímetros, del orden de la cifra. Pues este es el dispositivo que vamos a simular ahora, vamos a simular experimentalmente, ¿vale? Para comprobar el funcionamiento de la creación de la gota. Entonces, sin más, voy a pasar a mi compañero José Manuel para que continúe con la presentación. Si lo consigo. Lo conseguiré. Perfecto, Antonio. Gracias. Bueno, una vez realizada la presentación, la parte de Antonio, se da por hecho que el alumno tiene ya los conocimientos teóricos del dispositivo que se quiere realizar. También ha realizado el modelado de esas ecuaciones que permiten determinar la geometría y el comportamiento del dispositivo. Y también ha llegado a la conclusión del diseño óptimo que quiere implementar. Bien, en el curso normal, convencional, el alumno continúa haciendo la simulación de este dispositivo previa a la fabricación. El objetivo de la simulación es, por una parte, validar el diseño y, por otra, entender el comportamiento que va sucediendo ante distintos parámetros. En este caso, el uso de la herramienta Console es fundamental para dicho estudio. También hay que destacar en este año que, aparte de esta etapa de simulación para habilitar el dispositivo, se ha empleado este entorno de simulación para sustituir parte de las prácticas que no se han podido realizar en laboratorio. Bien, el alumno, aparte de todo lo comentado anteriormente a nivel teórico y de modelado y de diseño, ya se supone que ya tiene una clase previa de introducción a Console. Es decir, lo básico se ha aplicado previamente. En esta fase ya, donde el alumno ya tiene que empezar a trabajar, pues se le dota de una licencia de Console que se obtiene a través de un servidor. AdLink nos ha proporcionado una licencia educacional y donde disponemos de hasta 30 puestos, de manera que el alumno puede descargarse el software y en la configuración inicial indicar el servidor de licencia. Con eso el alumno puede localmente en su propio ordenador llevar a cabo sus simulaciones. Eso es algo muy importante porque así independizamos lo que sería el trabajo individual del colectivo. También hay que destacar que se ha empleado el módulo CFD, el Computational Fluid Dynamics, que es necesario para poder simular lo que sería el lado microfluídico multifásico, es decir, la mezcla
de más de un fluido. Al alumno se le hace una introducción también de las capacidades que tiene CONSOL a la hora de simular este tipo de problemas. Hay dos opciones, una que se denomina Moving Mesh o mallado móvil, en el que, debido a que el interfaz entre dos fluidos va a ir modificándose a lo largo de la simulación, se emplea un mallado que se adapta a esa nueva geometría en cada paso de iteración, de simulación. Esta aproximación contrasta con la que se llama de mallado fijo, en la cual lo que se hace es que se mantiene todo un mallado constante a lo largo de todo el proceso de simulación. Y que decir tiene que en el mallado móvil se obtiene una solución más precisa, pero es verdad que también tiene mayor coste computacional, puesto que el cálculo del mallado se va haciendo en cada iteración. Y en el mallado fijo, CONSOL también a su vez presenta dos alternativas en un flujo bifásico. Una que se denomina level set, en el cual el interfaz es modelado como una única línea que separa ambos fluidos, o el phase field, en el que existe una franja en el que hay una graduación en ese dicho interfaz para pasar de una fase o de lo que sería un fluido al otro. Esta opción de phase field permite modelar todo el comportamiento de tensión superficial que aparece en la ruptura de la gota. Por lo cual, al final, se le justifica al alumno que vamos a usar un mallado fijo porque simplifica las necesidades computacionales en detrimento de una falta de exactitud, quizás, ¿no? Pero es más factible para el alumno, puesto que veremos que ahora que los tiempos de computación son grandes. Por eso se ha optado usar mallado fijo y es necesario usar phase field para modelar todo el comportamiento de la tensión superficial, que es la responsable de la ruptura de la gota. Todo esto, además, se le comenta al alumno, que viene muy bien explicado en este documento que existe en el blog de CONSOL, que se ha generado recientemente. Bien, una vez hecho esta introducción, ya se pasa directamente a lo que sería el uso del simulador de CONSOL para el problema que queremos realizar. Como he dicho, el alumno ya ha tenido una clase previa en la cual se le ha explicado los distintos bloques que uno tiene que definir para poder llevar a cabo una simulación y analizar los resultados. Por una parte, en este problema en particular, se han definido los parámetros básicos necesarios para la simulación de este dispositivo. Por una parte, se ha definido las anchuras de los canales, en este caso se va a tomar común. Se ha definido el largo del aceite, que son 4 milímetros de canal, que sería este canal, y el largo de la entrada del agua, que es por donde la va a meter por la parte inferior. Luego se han metido parámetros físicos, como son la tensión superficial entre el aceite y el agua y el grosor de la interfaz que queremos modelar. En este caso se podría, ahora veremos, haber dado opción al propio CONSOL, pero nosotros hemos decidido dar una interfaz, una capa de 20 micras de separación gradual entre ambos líquidos. También hay que definir el ángulo de contacto que la interfaz agua, que va a surgir aquí en la parte inferior, y aceite, va a surgir el ángulo de contacto que va a tener con, en este caso, el PDMS, la pared de nuestro canal. Este ángulo se ha determinado también experimentalmente. El alumno, en teoría, hubiera ido al laboratorio y introduciendo una lámina de PDMS dentro de un recipiente con agua y aceite, hubiera visto, hubiera medido el ángulo que se forma. En este caso se le ha aportado al alumno. Y por último, pues tiene parámetros de velocidad de entrada de los fluidos. Por una parte, el parámetro de velocidad del aceite y el parámetro del agua. Estos son correspondientes con lo que se han obtenido en el modelado. En este caso vamos a estudiar un único punto en el cual hay una relación 10:1 entre inyección de aceite e inyección de agua. También se determina el tiempo final de la simulación, porque va a ser una simulación temporal. Bien, una vez definidos estos parámetros, ya se puede definir la geometría, en la que, como se ha comentado, se tiene lo que sería el canal del aceite, lo que sería una entrada de agua,
una entrada adicional, que ahora explicaremos por qué la hacemos, y también se definen dos zonas dentro de lo que sería el canal. Esta zona le llamamos de mezcla y esta zona donde se produce el corte del agua. ¿Por qué se le determina esto al alumno? Porque, como hemos dicho, se va a usar un modelado con malla fija y en la zona donde se van a producir las gotas, se va a producir sobre todo la ruptura del hilo que se va produciendo aquí de agua dentro del aceite, se necesita una precisión muy elevada. Si todo el área se definiera con esa precisión, las simulaciones tardarían mucho más. Entonces, en esta zona se le va a imponer un mallado muy fino, extremadamente fino. Aquí se va a hacer un modelado, un mallado medio, y aquí ya se dará un mallado en esta zona más grande. Por eso se ha determinado estas distintas zonas. Luego, en los materiales, pues, se ha determinado, perdón, en los materiales se ha elegido el aceite, que va a ocupar toda la zona superior, y el agua que inicialmente va a entrar por la parte inferior. Luego tenemos que definir el comportamiento físico. Por una parte tenemos el flujo laminar, que es la José Manuel. Sí, perdón. ¿Puedo interrumpirte? Porque Sí, tenemos una pregunta que a lo mejor es mejor aclarar en ese momento. Nos preguntaban que cuál es la razón para definir un diseño en varios segmentos. Sí, perdón, a lo mejor no lo he explicado claramente. Ahora lo voy a comentar más adelante. Eso se entenderá cuando haga el mallado. En principio, repito, simplemente con este rectángulo de aceite y con el de agua sería suficiente, ¿vale? Pero, repito, se definen el resto de partes porque necesitamos determinar distintos mallados. En la parte de ruptura de la gota, aquí vamos a poner un mallado más fino que en esta parte donde ya simplemente se va generando la geometría de la gota y aquí ya está más o menos estable la geometría y se puede hacer un mallado más grueso. Ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso le insistimos mucho a los alumnos en esta partición de ese área. Bien, entonces, no sé si eso ha aclarado la pregunta, pero bueno, luego si acaso cuando veamos el mallado, si no queda claro, la pueden volver a preguntar. Bien, entonces, como decía, ahora se determina la física del problema. Por una parte, tenemos que modelar el comportamiento fluídico y entonces tenemos que estudiar el campo de velocidad y de presiones de estos fluidos para determinar cómo evoluciona cinemáticamente. Entonces, se determinan las propiedades del fluido que se heredan de la densidad y viscosidad dinámica de los propios materiales, que están elegidos de la propia librería. Aquí se podrían elegir materiales específicos nuestros y determinar esos parámetros experimentalmente. Determinamos como condición inicial velocidad y presiones cero. Luego, el propio console adaptará la condición inicial, como veremos. Luego tenemos la pared que lo define automáticamente console, donde las entradas y las salidas se ven superpuestas por la definición de un campo de velocidad en la entrada para el aceite, el parámetro que hemos definido antes, y otro parámetro de entrada para el agua, una velocidad normal para el agua. Y por último, no se debe olvidar, se le insiste mucho al alumno, en que hay que determinar la salida del conducto por donde sale el aceite. Con esto se determina el campo de presión y velocidades, pero no se determina la evolución del interfaz. Para ello se hace el modelado mediante lo que se llama phase field, que hemos comentado, en el cual, de nuevo, lo que se emplea son los parámetros definidos anteriormente. Por una parte, el grosor de la interfaz, que de nuevo esto se puede definir como hemos hecho nosotros constante, o se le puede dejar a console libertad. Esto se podría elegir. Luego, el parámetro de sintonización es un parámetro complejo que permite definir cómo se modula este grosor de interfaz. Es decir, a lo largo de la simulación, ese interfaz va a ir modificando su espesor y Console nos recomienda que mantengamos un valor próximo a 1. Este parámetro, si se hace lo suficientemente grande, pues se tiene un grosor de interfaz más o menos constante, pero si se elige lo suficientemente bajo, lo que ocurriría es que daríamos como una movilidad muy alta
y se produciría una difusión excesiva de gota. Entonces nosotros lo mantenemos constante para no complicar la situación al alumno, aunque repito, se podría hacer adaptable a la velocidad del propio interfaz. Y este parámetro se deja cero, puesto que sería una producción de energía, una inyección de energía interna en el propio interfaz que no se produce en esta simulación. Esta sería la definición genérica. Luego se define la condición inicial de aceite, como hemos dicho, que se especifica que inicialmente vamos a tener fluido 1, que es el aceite en esta parte superior, y esta sería la condición inicial de agua, que sería la entrada en este módulo, y aquí estaría el interfaz inicial, que sería este punto. También hay que determinar condiciones de la pared, que básicamente en este modelo se limita a determinar el ángulo del contacto que forma el agua con el aceite en la pared de PDMS. ¿Vale? Por último, se le recuerda al alumno que hay que poner la entrada de aceite, indicar por dónde va a entrar aceite y por dónde va a entrar agua, con las condiciones cinemáticas especificadas en el módulo anterior, en el flujo laminar. Y por último, también se insiste en determinar la salida. Bien. Luego hay que enlazar ambas físicas, y entonces pues, se establece una conexión mediante este módulo multifísico, que también lo proporciona COMSOL, para este módulo Phase Field. Todo esto aparece automáticamente cuando se determina que se va a generar un modelo Phase Field con flujo laminar, y también nos introduce este modelo, y es el que enlaza ambos módulos. De tal manera que la simulación temporal se va a dar un pequeño paso de flujo laminar, con los resultados de flujo laminar se entrará en Phase Field, volverá a dar un pequeño paso de flujo de evolución de la interfaz, de tal manera que volveremos a generar una nueva geometría que determinará otro nuevo paso de flujo laminar, Phase Field y así sucesivamente. Entonces, es un proceso complejo porque se están dando dos simulaciones simultáneamente, aunque realmente es secuencial, primero un paso y después otro, y tiene que ir convergiendo todo. Y aquí que además en este sea de los casos más complejos para COMSOL, el modelado de simulación fluídica y además con flujo, en este caso bifásico. Bien, ahora entramos en un problema muy complejo de selección de mallado. Este es muy crítico, puesto que, como he comentado, en este caso, la simulación cuesta que converja. Entonces, para facilitarle esa convergencia a COMSOL, repito, se ha determinado un mallado extremadamente fino para esta zona, que es por donde se producen los meniscos en las paredes y se produce la formación de gota y la ruptura de gota. ¿Vale? Por eso se ha definido previamente esas distintas zonas en el canal. Luego se ha determinado, para facilitar ya los tiempos de integración, reducirlo, una malla extra fina en esta parte donde se forma ya la geometría definitiva de la gota. Y por último, en el resto, pues ya se ha dado una geometría algo más grande, ¿vale? Lo sería fina. Luego tenemos una mallado extremadamente fino, un mallado fino, perdón, más fino y un mallado extremadamente fino ya en las partes donde el fluido va, por decirlo así, con una geometría. Con todo esto, el alumno ha definido las etapas que él ya se le han enseñado. El modelo, tanto con geometría, con definición física, el mallado. Y ya puede proceder al estudio. Dado que el estudio son 17 horas los que ha tardado, en este caso simularlo 0,4 segundos, pues no voy a proceder a él. Y se le ha comentado que en esta simulación hay una fase inicial donde el alumno, donde el simulador determina la geometría inicial del sistema, a simular, y luego se hace la simulación temporal, donde con este parámetro se determina cuáles son los tiempos, el tiempo final y los tiempos intermedios en los cuales se va a ir produciendo la simulación. También se le recomienda al alumno que represente, por ejemplo, la fracción volumétrica del fluido que se ha definido inicialmente aquí en lo que sería la definición de resultados para ir viendo la evolución temporal. Eso permite ir viendo que la convergencia se está produciendo y que la geometría que se desea también se va a producir. Bien, y pasado las 17 horas, el alumno tiene pues, todos los resultados. Como digo, una fracción volumétrica en el instante cero
definida tal y como se ha definido en el interfaz, y conforme se le ha dado pasos de tiempo, pues se va produciendo la simulación, la evolución de esa interfaz. Entonces, como digo, esta parte es crítica y es la más lenta, y se va viendo cómo se va produciendo el menisco. Ahora veremos una evolución en el tiempo con más detalle, ¿vale? El alumno puede ir avanzando aquí en la definición del tiempo, si quiere un poco más rápido, y se va viendo cómo se va produciendo la formación de la gota y cómo se va produciendo al final, como predecía la teoría, pues la ruptura de la gota, ¿vale? Ahora lo veremos con más detalle. También tiene, por ejemplo, el campo de velocidad, que se va produciendo conforme se va evolucionando en el tiempo. Este campo de velocidad se va modificando conforme se va produciendo la gota. Aquí no se ve claramente la formación de la gota, pero se va viendo cómo se va produciendo aquí la gota y produciendo los campos de velocidades y también los campos de presiones, que son los que realmente rompen la gota. En todo esto lo puede ir analizando el alumno y puede ir viendo si el comportamiento es el deseado y puede, si no, puede determinar cambios posteriores en su geometría, en su... aquí se ve cómo se produce el campo de presiones que rompe la gota, ¿no? Por eso esta parte ha sido necesario establecer más fina la simulación. Y para ver la evolución completa, el alumno dispone de esta opción también, que genera pues como una película en la que, era un momento que lo está generando, lo hemos modificado. Entonces, en esta película ya se puede ver el comportamiento dinámico, en vez de frame a frame, en vez de como antes, paso a paso, pues ya como una película. Entonces aquí se ve cómo se va formando los meniscos. El alumno puede comprobar que efectivamente se produce la ruptura de la gota cuando ya esté muy fino y al final pues se van generando las gotas y el alumno puede determinar también, no lo voy a hacer aquí, pero se le explica cómo puede determinar el volumen de la gota para ver la correspondencia del volumen que hemos comentado antes, porque esta L, la longitud del tamaño de la gota, lo determina la teoría y el alumno puede ir comprobando todo lo que ha hecho a nivel teórico. También puede incluso exportarla, en este caso esta opción permite exportar a un fichero y entonces pues el alumno puede incluso generar una película y poderla almacenar y tenerlo como resultado, ¿vale? Todo este fichero se le aporta al alumno. De hecho, creo que en el material que Antonio ha desarrollado, bueno, pues tiene el script sin simular, porque esto ocupa muchos megas, la simulación completa, pero se le da el script para que el alumno ya parta de toda esta definición, para facilitarle todo el trabajo. En teoría, con esta fase de simulación, pues ya sería suficiente para continuar en un curso normal. Se le pediría, bueno, pues que modificara algún volumen o alguna geometría para que ellos vieran cómo los distintos cambios se pueden contrastar con la teoría. Pero este año se ha usado Consol como una herramienta sustitutiva a la experiencia que vendría ahora. Y ahora el alumno iría al laboratorio, montaría todo el sistema, lo fabricaría y lo montaría y luego lo validaría experimentalmente. ¿Qué es lo que se ha hecho este año? Pues como comento, se le han pedido ejercicios que no lo he detallado, pero básicamente lo que se le ha dicho es que simule para distintas caudales el comportamiento del dispositivo, incluso que modificaran geometría y que vieran que para distintas geometrías cómo se comportaba también el sistema. Toda esa batería de simulaciones ha sustituido en parte la experimentación. El resto lo hemos sustituido mediante vídeos este año. Es decir, el alumno ha visto, se le ha enseñado mediante fotografías cómo se ha fabricado y vídeos el dispositivo en PDMS, que es esta lámina transparente que en la fotografía no se aprecia muy bien, pero bueno, aquí se ve con un poco de tinta el canal de entrada del agua, el canal de entrada del aceite y la zona de mezcla, ¿vale? Todo este PDMS, que es transparente y es flexible, se ha montado en este soporte que también los alumnos han diseñado y hubieran fabricado en una impresora 3D. En este caso ya lo teníamos hecho previo al confinamiento y aquí lo que se pretende es, mediante estas rendijas,
pues aportar luz mediante un LED y por absorbancia ve en un fototransistor cómo van pasando por esta zona las distintas gotas y poder ver no solo la aparición de gotas de manera electrónica, sino que en el osciloscopio determina también la longitud a partir de los tiempos y los caudales. Y estas gotas, repito, pues se miden por absorbancia. Ha habido alumnos que incluso este año han usado COMSOL, porque se les sugirió para subir notas, que intentaron introducir la absorbancia que se produce de la luz en el canal, cuando aparece la gota, porque en este caso el agua estaba tintada y se le dio unos parámetros de absorbancia. Hay alumnos que han llegado incluso a modelarlo. Bien, y por último, para que no se quedaran con las ganas de ver esto cómo acaba, pudimos hacer este vídeo en la fase previa al confinamiento, no es un vídeo de mucha calidad, pero como se aprecia en esta fotografía, se ve la entrada de agua tintada, la entrada de aceite, que se hacía mediante bombas de jeringa. Aquí está el fototransistor y que recibía la luz del fotodiodo inferior, que esta luz así anaranjada que se ve, y aquí se ve la formación de las gotas y las salidas que aquí se van ya aglutinando en el tubo de salida. Entonces en este vídeo se ve, como comento, cómo aparecen las gotas pequeñitas en el microcanal, son relativamente grandes porque no queríamos hacerlo muy pequeño para que no fallara la fabricación del dispositivo. Y aquí se ve como simplemente el fototransistor polarizado con una resistencia para no complicar las cosas, que se ve en el fotodiodo cómo varía la conductividad del fototransistor. Y en esta barriguita realmente se puede determinar lo que sería el tamaño de la gota y verificar todo el comportamiento. Y en este vídeo pues se ve pues, un poco más detallado la zona del menisco y la formación de las gotas, semejante a como se ha presentado en la simulación. Desgraciadamente este año, pues los alumnos se han quedado aquí en esta simulación. Y bien, para finalizar, concluir que la presentación, que no está orientada al uso de COMSOL para resolver un problema experimental complejo, esto ya está muy estudiado, sino que el objetivo de la presentación es demostrar la validez del uso de COMSOL, pues la solución es que sí, que para nosotros como docentes COMSOL se nos ha mostrado una herramienta útil para enseñar microsistemas y en este caso enseñar un sistema microfluídico. Algo muy importante es que el uso de un simulador, dada la complejidad de este tipo de herramientas, debe estar bien valorado y entendemos que el esfuerzo que han realizado los alumnos por aprender a manejar COMSOL está justificado y es aceptable para obtener buenos resultados luego por parte del alumno en su aprendizaje. También comentar que el uso de un servidor de licencia independiza mucho el trabajo, porque si no, intentar que un alumno simulara, bueno, 30 alumnos simularan sobre un propio servidor en la universidad, todas estas herramientas sería difícil, y entonces el que el propio alumno emplee la herramienta localmente ha sido también muy útil. De hecho, ha potenciado mucho, el alumno se ha motivado y ha usado mucho y la verdad es que nos hemos visto sorprendidos por los buenos resultados que nos han entregado. Y efectivamente, en caso de que, esperemos que no, se produjera la necesidad de hacer remotamente la docencia, pues hemos visto que al menos esta sustitución de simulaciones por simulaciones en lo que sería la experimentación, al menos da un alivio en lo que sería el resultado final de la experimentación. Y bueno, espero que les haya convencido que el uso de COMSOL es válido para la docencia en este tipo de asignaturas con un número medio de alumnos, 20-30 alumnos, y quedamos disponibles Antonio, Luque y yo mismo para las preguntas que quieran.